Quiero que me acompañen a Segunda de Reyes, capítulo 5. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ven paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán
Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Oramos. Te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra eterna que no se equivoca. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Perdona nuestros pecados. Guíanos, Señor. Ayúdanos. Y que tu palabra eterna llegue al corazón de tu. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. ¿Sabe, hermano? Muy raras veces, casi nunca, yo hago lecturas tan largas para un sermón. Porque si fuera a predicar de los 27 versículos, recuerde que tenemos que coger un receso ahorita y seguir. Pero el capítulo 5 de Segunda de Reyes en sí ya es un sermón. Y posiblemente no tengamos que añadir muchas cosas al mismo. Pero lamentablemente, las percepciones de los seres humanos siempre están enmarcadas en el que tiene al frente. Y así, ¿verdad?, el complejo adámico se mantiene. La mujer que me diste, la serpiente. Nadie asume responsabilidades. Y aunque leemos el capítulo 5 y posiblemente nos llenamos de sorpresa ante el mismo y ante el control de Dios de todas las cosas, posiblemente no tenemos la perspicacia para la aplicación a nuestras vidas. Es algo interesante cómo ver 2 nacionalidades enemigas que se entrelazan entre los actos providenciales de Dios para que el nombre de Dios sea glorificado y Dios alcance a los suyos, no importa dónde estén. La descripción que nos habla Segunda de Reyes de Naamán es de un general sumamente valeroso, a tal nivel que retaba el territorio de Israel. Y cuando hablamos ahí de Israel, en este contexto, es el reino del norte. Y su capital es Samaria, donde Dios había levantado 2 profetas importantes, Elías y Eliseo. Y es interesante cómo el autor de Reyes, un judío nacionalista, nos muestra que el Dios que él sirve
escuche bien, el Dios que él sirve, guste o no les guste a los de Siria, es el Dios que controla también el gobierno de Siria. Por eso el versículo 1 dice que a través de Naamán y por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. No eran los dioses paganos de los sirios los que le había dado las victorias militares. No eran esos tristes dioses paganos que tenían que ser cargados. Era el Dios que controlaba todas las cosas y mueve las fichas de la historia. El que le había dado, ¿verdad?, en todo momento las victorias a Siria. Ahora, el medio que Dios utilizaba era un general pagano, Naamán. Y lo interesante de Naamán es que era leproso. Y todo indica, escuche bien, que por ser Naamán, un hombre privilegiado de la corte de Siria, recibía las mejores atenciones médicas de ese tiempo. Y se cree que mediante ungüentos, lavados continuos, Naamán podía ser funcional y mantenía la lepra en cierta forma restringida, pero todos sabían que Naamán estaba condenado a muerte. Era muy importante que Naamán tuviera lepra para el gran plan de Dios, ¿oyó? Era muy importante que Naamán atacara a Israel para que capturara a una joven judía y que esa joven judía le hablara del Dios verdadero. Por cierto, esto nos habla un poco del carácter de Naamán, ¿oyó? Un poco. Cuando la criada judía le dice a la esposa de Naamán, hay un profeta en Samaria que puede curar a Naamán. Aparentemente Naamán era un hombre cordial, un caballero, un hombre justo, porque téngalo por seguro que si hubiera sido un hombre malvado, la criada ha hecho que se pudra en su lepra. Yo no lo voy a decir quién lo puede curar, téngalo por seguro. Pero aparentemente la joven había llegado a apreciar a su esposa y a este hombre, y sabía y conocía, escuche bien, el gran poder de Dios y los grandes milagros que Dios hacía a través de Eliseo. Y Dios va acomodando las fichas, la lepra, las incursiones militares, la captura de esta joven, para llegar paso a paso al corazón de su elegido, que era Naamán. Y así trabaja Dios con nuestra vida. Y así trabaja Dios con nuestras circunstancias. Y posiblemente nosotros no las vemos. Y posiblemente para usted la lepra es una desgracia. Para Naamán fue tremenda bendición. Y posiblemente llega la enfermedad a tu vida. Y posiblemente llega la dificultad a tu vida. Y posiblemente llega el caos a tu vida. Y por no confiar en la providencia de Dios, te rebelas contra Dios. Y no sabes descansar en los propósitos de Dios, los cuales, escuche bien, puede llevarnos a cualquier sitio según su sabiduría. Por eso Job decía, aunque me matare. Ahora, mire qué interesante el ambiente religioso de esa época. Siria atacaba continuamente a Israel, hacía incursiones, eran incursiones rápidas. Es como los niños, ¿verdad?, que ven hasta dónde pueden llegar. Pero cuando la joven le habla
de la posible cura de Naamán, Naamán va a su rey. Y prácticamente lo que le pide Naamán es llevar una comitiva diplomática a Israel. Lo que busca Naamán es que se acerque políticamente a Israel. Y entonces entran dos fenómenos en este relato. Número uno, aunque las incursiones de Naamán eran continuas, no era una guerra declarada. Los dos reyes no querían guerra. Y número dos, y esto es muy importante, que aunque Naamán era el general que comandaba esas fuerzas, era respetado también en Israel. Y la diplomacia era respetada. Por lo tanto, no solamente Dios utilizaba la enfermedad de Naamán, la monarquía de Siria, el aspecto militar, el aspecto del secuestro de una joven, sino también utilizaba la política para llegar a salvar a su elegido. ¿Sabe algo, hermano? Nada detiene a Dios. Nada detiene a Dios. Y cuando llega Naamán y llega con las cartas, ¿verdad? Llega con esa diplomacia, llega con todos esos tesoros, la descripción de los tesoros, la verdad es increíble. O sea, 10 talentos de plata, estamos hablando de 600 y pico kilogramos de plata, 6,000 piezas de oro, mudas de ropa. Era una diplomacia, una entrega. Es diciéndole al rey de Israel: recíbenos que traemos tesoros, porque lo que te vamos a pedir, esto no lo puedes pagar. Y sobre eso estaban las cartas diplomáticas con el sello real. Y yo imagino al rey de Israel tomando las cartas, rompiendo el sello, y cuando lee lo que hay en las cartas, el rey de Israel pensó que había guerra. Lo que está pasando ahora allá con Rusia y todos esos intentos, ¿verdad?, que huelen a guerra, que huelen a intentos, y nos recuerdan esos intentos de seguir expandiendo por los pueblos que solamente ven en su soberanía y en su orgullo nacional. Qué terrible ese orgullo nacional, tomar tierras y tierras. Y aquí el rey de Israel decía: ¿seré yo Dios? ¿Seré yo Dios para sanar lepra? Una enfermedad incurable, con un estigma social terrible, con un estigma religioso presente. Y el rey de Israel se confunde y se olvida que cuál era el Dios que gobernaba en Siria y en Israel. Y se forma un chisme, ¿oyó? Un tremendo chisme se formó. A tal nivel que Eliseo lo escucha. Le llega Eliseo. Y yo imagino los hijos de los profetas que estaban con Eliseo llegando. Mira, se ha formado un chisme allí, porque llegó Naamán y que lo sanen de lepra. Y el rey está rasgando sus vestiduras y se ha formado un revolú, y creen que va a haber guerra, y hay una tensión en esa corte tremenda. Y Eliseo, el profeta de Dios, el que sabe que el Dios que él sirve mueve las fichas según su soberanía y su providencia para salvar a los suyos. Como yo le decía ayer a un hermano, ¿usted se cree que el arca de Noé era para la humanidad?
¿De dónde usted sacó eso? El arca no era para él y su familia. ¿Oyó? Para más nadie. El arca condenaba al mundo. Por eso Pedro nos dice que la fe de Noé condenaba al mundo. Y allí estaba Dios moviendo todas las fichas diplomáticas, políticas, de enfermedad, todo, para llegar al corazón de Naamán, su elegido. Y por eso, algunas veces, posiblemente que nos preocupamos mucho y queremos traer, arrastrar a la gente a la iglesia, o convertir los corazones de nuestros hijos, o convertir los corazones de nuestros vecinos, o convertir los corazones de nuestra familia. Oiga, hermano, Dios nos llama y nos indica que prediquemos el evangelio, pero que Él es el que da el arrepentimiento, que Él es el que da el crecimiento. Y cuando Naamán va al profeta de Israel, venía con dos condiciones. Usted darle condiciones a Dios, al que mueve las fichas, al que salva niños de ríos como a Moisés y le arranca la cabeza al que él quiera. ¿Es usted el que va a poner condiciones a Dios? Y las dos condiciones, una es nacionalista y la otra de la forma que Dios lo tenía que sanar. Y cuando llega a la puerta del profeta, a la casa del profeta, con todas esas riquezas, hermano. Cuando yo estudiaba los versículos, sinceramente, hermano, tengo que ser sincero con ustedes, yo empecé a pensar cuánto era en plata y en oro eso. Y yo decía, Dios mío, 6,000, ¿cuánto se...? Y calculaba y buscaba y sumaba. ¡Tanto! Y con eso construimos 2 templos. Oiga, qué cosa tremenda. Y estaba ahí frente a la casa del profeta de Dios. Y el profeta le dice, ni sale el profeta. Le dice, dile a Naamán. Qué cosa tremenda. Que vaya al río Jordán y se lave 7 veces. Más nada. Más nada, hermano. Y dice la Biblia que Naamán se enojó. Y primero sacó la condición como él debía ser curado. Mira yo esperaba que él saliera, invocara el nombre de Jehová, tocara a la parte afectada y me curaba. Como antes nos decían en la televisión, ponga su mano en la televisión. ¿Se acuerda? Todos esos embustes. Toque su parte afectada. Ahí estaba Naamán poniéndole condiciones y molesto. Y la segunda condición fue más tremenda. Y no hay más ríos más limpios en Siria que en Israel. Siria no es más grande que este pedacito de tierra y ese río apestoso del Jordán. Una condición nacional, nacionalista, y una condición según las pautas de Naamán para curarlo. Oiga, y se va enojado. Y mire qué cosa terrible es el orgullo del ser humano y el pecado, que estaba dispuesto a podrirse en lepra por no obedecer a Dios. Oiga, y los criados que estaban alrededor de él, que eran más inteligentes que él, y que no estaban cegados por el coraje. Qué terrible cuando el coraje nos ciega, oh hermano. Y no podemos tomar decisiones. ¿Sabe? Aquí ha habido hermanos que me han dicho, pastor, ¿usted se enteró de esto? Sí, yo me enteré. Y me han dicho, ya sé, ¿y qué usted va a hacer? Un simple reto, ¿verdad? ¿Qué usted va a hacer? Y yo siempre, lo único que siempre le digo, cógelo con calma. Posiblemente no entienden que estoy pasando un coraje. Y si tomo una decisión con coraje,
voy a cometer un grave error. Y en coraje, Naamán prefería morirse de lepra antes de rendirse a las condiciones del Dios vivo. Oiga, y los criados se acercan y le hablan y le dicen: Padre mío, Padre mío. Naamán debe haber sido un hombre de tratos buenos, debe haber sido un hombre que lo que nosotros llamamos un hombre bueno, ¿verdad? Aunque iba directo al infierno, era de hombre bueno, porque mucho está el hombre bueno en el infierno que hace orilla. ¿Oyó? Oye, le dice: Padre mío. Le dice: si te hubieran dicho algo más difícil. ¿Sabe algo? Cuando yo estudiaba estos versículos, me movía a Cap. No sé por qué me movía a Cap. Y encontré unos versículos sobre Acab en Reyes increíbles, que a mí se me habían olvidado. La Biblia dice que no hubo rey más malo que Acab, jamás. Y es como una nota dentro del relato. Y dice, y era tan malo, por culpa de su mujer que lo incitaba, Jezabel. Y él, que no tenía carácter y era rápido de pies para el pecado, dejaba que Jezabel lo incitara, dice la Biblia. Y aquí estaban estos hombres que amaban a Naamán, hablándole al corazón. Y por eso, hermano, muchas veces se nos acercan algunos para hablarnos a nuestro oído, pero son como Jezabel, enemigos de Dios, que no saben lo que Dios es. Pero hay otros que escuchan la sabiduría de Dios. Oiga, y eso parece que le trabajó a Naamán, ¿verdad? Y se mueve al río y se zambulle 7 veces, como decía el profeta. Y dice la Biblia que su piel se convirtió como la de un niño y salió limpio. Y esto es muy importante, este relato. Este detalle es muy importante, y usted dirá: ¿por qué? Muy importante. En ninguno de los evangelios, escuche bien, en ninguno de los evangelios nos dicen cuando Cristo sanaba leprosos cómo quedaban. Solamente decían que quedaban limpios. Nosotros sabemos a través de este versículo que quedaban como Naamán, porque cuando Dios sana, cuando el Dios que nosotros servimos sana, no es aquel que pone plata en las muelas, ¿oyó? Es el Dios que pone la muela. No es Dios con las sanidades esas de 5 y 10, es las sanidades que Dios establece, porque el Dios que nosotros servimos es el que restaura todas las cosas. El impacto fue tal en la vida de Naamán. Oiga, él sabía que la porquería de Dios que tenía Siria no podía hacer esto. Él sabía que el único Dios, ahí, en ese momento, Naamán conoció a Jehová. En ese momento, Naamán nació de nuevo. Oye, y va donde el profeta y le quiere ofrecer todo y le da: mire, llévate todo. Yo estoy tan agradecido. Y el profeta, que no es como los predicadores de ahora, que si le hubieran llevado todo eso, hubieran hecho como yo hacía, calculando. ¿Oyó? Ese que no se vende, ese que no está intercambiando los milagros de Dios por dinero, le rechaza toda la ofrenda. Porque para Eliseo su provisión era Dios y no necesitaba más nada. Y Naamán entra en un diálogo prácticamente teológico y le dice: cuando yo vaya al templo, él no lo dijo así, pero yo sé que él lo decía en su corazón, de la porquería de Dios esa,
que Jehová no me tenga en cuenta. Porque como Naamán era general del ejército y era preferido de la corte de Siria, y el preferido del rey, era una costumbre que el preferido del rey y general de las huestes llevara al rey a adorar a su Dios. Y lo llevara, como dice Naamán, de la mano. Y cuando el rey se arrodillaba, la costumbre era que el general lo acompañara hacia abajo y lo sostuviera. Pero él ya había conocido al Dios verdadero, no necesitaba adorar a otro Dios, no le importaba más nada. Así ocurre en el corazón que ha conocido a Jesús. No necesita mirar para afuera, no necesita otros dioses ni otras diversiones. El dinero y la plata y la fama y las posiciones no lo llenan. Ha encontrado a Jesús. Naamán ya no le importaba su posición de general, no le importaba, hermano, ser el preferido del rey. Él había sido escogido por el verdadero rey. Y Eliseo le dijo que fuera en paz, que Dios sabía. Hermano. Pero había un problema. Había uno en el reino de Dios, no en Siria, en el reino de Dios, que había decidido tentar a Dios. Había uno en el reino de Dios que no se acordaba de las maravillas que Dios había hecho con Eliseo. Había uno en el reino de Dios que no le importaba a Dios. Y qué terrible cuando tentamos a Dios y no nos importa a Dios y hacemos lo que nos da la gana. Oiga, y se va corriendo detrás de Naamán, el general del ejército sirio, recién convertido. Y lo ve corriendo, y como Naamán está tan agradecido, esto es muy importante, hermano, o sea, el intercambio psicológico que hay ahí. Porque el siervo de Eliseo sabe que Naamán está tan agradecido que tiene las defensas en el piso, que va a estar dispuesto a entregarlo todo. Y eso es lo que hacen los predicadores que usted oye por ahí, que explotan a la gente, hermano, que identifican la debilidad de la gente, identifican que tienen las debilidades, todas sus defensas abajo, y los manipulan y les sacan y los explotan. Y así hizo este hombre, y con eso tentó a Dios y enfrentó a Dios cara a cara y lo manoteó y le dijo: mira, llegaron dos hijos de los profetas y el profeta me mandó para que le mandes, ¿verdad?, un talento de plata y todas esas cosas. Oiga, y dice la Biblia, qué cosa tremenda, Naamán está tan agradecido que le quiere dar 2 talentos. Y aquel hombre se le hace la boca agua. En medio de la transacción, ay, hermano, qué cosa terrible esa. En medio de la transacción estaba Eliseo. No lo veían, pero allí estaba. Tú no puedes esconderte de Dios. Tú no puedes tentar a Dios. Un día Dios te va a alcanzar. Oiga, y le da a los criados de él, y él los coge, y coge los 2 talentos de plata, y todo lo que le entregó, los 2 vestidos nuevos. Oiga, y así como retó a Dios en la oscuridad, esconde su rostro. Y como si nada, así es el que tienta a Dios, ¿oyó? Vuelve a donde Eliseo. El que tiende a Dios es ateo. ¿Oyó? Yo hago esto porque Dios no existe, no me importa. ¿Sabes lo que me acuerda eso, verdad?
de mi famosa anécdota. Cuando yo hacía malo y llegaba a casa así, azorado, mi mamá decía, ¿qué tú hiciste? Y yo decía, ¿cómo esta mujer sabe? Yo, nada. ¿Tú hiciste algo? Yo voy a averiguar lo que tú hiciste, ¿viste? Y yo empezaba a sudar, hermano. Nunca me olvidaré de eso. Cuánto se lo agradezco. Leía mi cara. Pero así no era Eliseo. Eliseo no tenía que leer cara. Dios le reveló a Eliseo toda la transacción. Y mire cómo dice el versículo 25. Y él entró y se puso delante de su señor sin nada, ¿verdad? Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? ¿Sabe algo, hermano? Oiga, escuche lo siguiente. Yo he notado que cuando Dios viene sobre ti, siempre empieza con una pregunta. ¿Dónde estás tú? ¿A quién vosotros van a servir? Y posiblemente algunas veces me pregunto, en mi ignorancia, si es que Dios te está dando una oportunidad para que tú abras tu corazón y digas, me rebelé contra ti. Pero como el hombre es orgulloso y le gusta tentar a Dios, Él le contesta, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Oh, hermano, ahí llegó la cherry del mantecado de la rebelión. Estaba todo el mantecado listo. Todo el mantecado listo. Faltaba la cherry. Y ahí está la contestación. De ninguna parte. Usted va a retar al Dios de Eliseo que acaba de sanar a Naamán. Así es la rebelión del hombre contra Dios. Así es la tentación del hombre contra Dios. Cuando retamos a los siervos de Dios, cuando retamos a la autoridad de Dios establecida, tentamos a Dios. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? El tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Muy importante ese versículo, porque número uno, cuando él dice, no estaba allí mi corazón, te da a entender que Dios le reveló en la mente a Eliseo lo que estaba ocurriendo. Él no tuvo que mover a Eliseo allá. Dios le mostró en su mente, como fuera una película, todo lo que estaba ocurriendo. Y número dos, cuando Eliseo reta a Giezi y lo describe su carácter. Porque cuando le dice, y el hombre volvió de su carro a recibir, el tiempo de tomar plata y de tomar vestido, no lo dejó ahí. Él siguió, olivares, viñas, ovejas, bueyas, siervos, siervas. Le está diciendo, si te hubieras puesto allí hasta la mujer de él, la hubieras tomado. Así es tu carácter, así es tu falta de respeto, así es tu reto a Dios. Esa es la forma de tentar a Dios. Y Dios pronunció el juicio. Y Dios había determinado algo, porque usted no puede retar a Dios y usted no puede tentar a Dios, porque tarde o temprano Dios lo va a alcanzar a usted. En el versículo 27, el profeta le dice, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Tú fuiste a buscar oro, plata, vestido, y encontraste la muerte porque retaste a Dios. Y lo interesante es que Dios se lleva enredado no solamente a Giezi, sino a toda su descendencia. Porque el Dios de nosotros, y yo se lo he dicho a usted como 20,000 veces, y ahora con estos 21,000 o 20,001, el Dios de nosotros es un Dios de familia. En la salvación
y en el juicio. Contra ti y contra tu descendencia. Y aquel que debía tener el corazón blanco como la nieve, Dios determinó que fuera su piel la que estuviera blanca del juicio de lepra. Escucha, hermano, escucha en esta tarde. El Dios que mueve las fichas desde lo político, lo militar, lo diplomático, para llegar a Naamán, su escogido, es el Dios que nunca va a permitir que sea retado. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que sea atesorada en nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano.